Raúl, buenos días. Agradezco la invitación y la confianza de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino Argentina al haberme invitado a este panel sobre fe, razón y justicia, la doctrina social de la Iglesia a la luz de Santo Tomás de Aquino, donde voy a hacer algunos apuntes sobre la aportación o aportaciones de Santo Tomás de Aquino para fundamentar la doctrina social de la Iglesia. La primera pregunta es de tres. Si hay una presencia, y en qué grado es esta presencia, ¿Es la llave, hijo? Sí. Una de escalera. inspiración tomista Una en la escalera. doctrina Una social de la escalera. Iglesia, en general en todos sus documentos, eh, y también en la última obra o libro oficial, obra porque es un compendio que no es solamente una compilación, es una elaboración científica, doctrinal, que la Iglesia al inicio de este siglo, en el 2005, editó por la Comisión Episcopal, por la Comisión Justicia y Paz del Vaticano, que se denomina Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, en calificación de uno de los subsecretarios de esta Comisión Justicia y Paz, que estuvo en la época en la que presidió eh, el cardenal de recordada memoria, arzobispo de Saigón, Nguyen Van Thuan, eh, la presencia de la inspiración tomista en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es la obra que promovió eh, el Papa Juan Pablo II durante su pontificado, para unir o para iniciar el tercer milenio o unir el siglo el tercer siglo del desarrollo de la doctrina social de la Iglesia, que se inicia en el siglo XIX, se desarrolla ampliamente en el XX y prosigue en el siglo XXI. Bueno, la calificación es que la presencia de Santo Tomás de Aquino en el compendio es consistente y amplia por parte de las personas que estuvieron en ese Consejo Pontificio y en la elaboración, en el tiempo de la elaboración de este compendio. Ahora, para responder a la pregunta, ¿qué tipo de influencia ejerce o ejerció Tomás de Aquino en el desarrollo de las encíclicas sociales? Es menester entonces eh, remitirnos al origen. La primera encíclica social es la Rerum Novarum de León XIII. No la primera enseñanza social, que son dos cosas distintas. La primera enseñanza social está en el Antiguo Testamento, está en los 7 preceptos que están en la ley de Dios, mosaica, está en las enseñanzas que dejó Jesucristo y que constan en el Evangelio. Pero la elaboración como doctrina social, como moral en la relación de las personas y su desarrollo de acuerdo a las circunstancias que los tiempos iban exigiendo definiciones, sí es del siglo XIX a partir de Rerum Novarum. Eh, y precisamente para entender la Rerum Novarum, que es emitida o promulgada en el 14 año del pontificado de León XIII. Sin embargo, el propio León XIII mencionó algo que siempre en sus libros Augusto del Noche no dejaba de insistir y recordarlo, que era que León XIII había señalado un orden lógico y orgánico para leer sus encíclicas, no según el tiempo en que les había promulgado, sino según el orden temático. Y el propio León XIII elige 9 de las encíclicas, tuvo mucho más,
para que se leyeran en este orden. Y el primero que pone es Eterni Patris, que precisamente es una encíclica sobre la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, mencionando con unas frases de bastante reconocimiento a la calidad de la aportación de Santo Tomás de Aquino respecto a lo que es su aportación metafísica y de filosofía eh, política o social o lo que es la antropología filosófica, que precisamente van a ser los temas del gran desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. En Eterni Patris vamos a ver que no es normalmente lo propio, que solamente tratándose además de Santo Tomás de Aquino, en Eterni Patris solamente hay una mención de referencia a la bibliografía tomista. Eh, pero sí reconoce que Santo Tomás de Aquino es un príncipe en el sentido de un sobresaliente entre los de su categoría con respecto al pensamiento y a su enseñanza. Y menciona el Papa que dice que lo hizo con admirable concordia en el magisterio y la autoridad. Luego vendrán 8 encíclicas más en este orden. Libertas Prestantissimum, que es sobre la libertad y el liberalismo. Muy interesante la encíclica, no sigue el orden cronológico, es el orden temático que menciona León XIII cómo deberían ser leídas estas. Y ahí hace una referencia en el numeral 5, en el siguiente sentido, sobre la libertad moral, cuando desarrolla la libertad moral en el momento de la gran influencia del liberalismo, la gran influencia subversiva, trastocadora del liberalismo. Dice, el doctor Angélico se ha ocupado con frecuencia de esta cuestión, de la libertad moral, y de sus exposiciones se puede concluir que la posibilidad de pecar no es una libertad, sino una esclavitud. Y escribe con agudeza, refiriendo en esta parte, en esta cita, a eh, un comentario sobre San Juan. Dice, todo ser es lo que le conviene ser por su propia naturaleza. Por consiguiente, cuando alguien es movido por un agente exterior, no obra por su propia naturaleza, sino por un impulso ajeno, lo cual es propio de un esclavo. Ahora bien, el hombre, por su propia naturaleza, es un ser racional. Por tanto, cuando obra según la razón, actúa en virtud de un impulso propio y de acuerdo con su naturaleza, en lo cual consiste precisamente la libertad. Pero cuando peca, obra al margen de la razón y actúa entonces lo mismo que si fuese movido por otro y estuviese sometido al dominio ajeno. Y por esto el que comete el pecado es siervo del pecado. Y así encontraremos en esta encíclica, Libertas Prestissimum, precisamente la doctrina católica sobre la libertad contrastada a la doctrina liberal sobre la libertad que tanto daño ha hecho en los últimos 2 siglos en nuestras naciones, en nuestra cultura y en la iglesia misma. Eh, Otra sentencia de Santo Tomás que se recoge en esta encíclica es la siguiente, que al permitir Dios la existencia del mal en el mundo, dice, ni quiere que se haga el mal, ni quiere que no se haga. Lo que quiere es permitir que se haga, y esto es bueno. Es justamente todo el tema del desarrollo que a veces en épocas de calamidades se reflexiona sobre la permisión de Dios. La tercera encíclica en el orden es Arcanum Divine Sapienza, sobre la familia.
La cuarta encíclica que recomienda es Humanus Genus, que es sobre la iglesia frente a la masonería. La quinta encíclica en el orden que recomienda León XIII es Diuturnum Ilut, sobre la autoridad política. Y precisamente es una de las encíclicas muy interesantes porque habla sobre la doctrina católica del origen de la autoridad, la necesidad de la doctrina católica del origen de la autoridad, en contraste con las ideologías que sostienen sediciones y turbulencias desordenadas con respecto a la autoridad política. En el sexto orden está Immortality Dei, que es una interesantísima aportación de encíclica social de León XIII, porque habla sobre el derecho constitucional católico frente al derecho constitucional moderno, un tema que para la cátedra, para la academia, para el ambiente universitario, siempre es muy interesante y de actualidad. Y luego podemos indicar que en el séptimo orden, ya previo a la Rerum Novarum, que está en el penúltimo de los 9, en el octavo, está la encíclica de condena al socialismo, al comunismo y al nihilismo, que es Quod Apostolici Muneris. Finalmente, llegamos a la Rerum Novarum, la octava de las 9, que es precisamente la encíclica que se reconoce como la primera piedra del edificio doctrinal de la doctrina social de la Iglesia realizado por el Magisterio Pontificio a partir de León XIII. Entonces, la presencia tomista, la influencia tomista, no solamente en filosofía práctica, para iluminar el tema antropológico o el tema sociológico o el tema de la teoría del Estado o el tema de la ley, que es muy importante para la vida en sociedad, sino también la influencia de Santo Tomás metafísica en la obra contenida en las encíclicas de León XIII, en el modo como para entender Rerum Novarum hay que consumir antes 7 encíclicas de León XIII, siendo la primera aquella que entroniza la filosofía de Santo Tomás como la filosofía católica, que no hay que dejar de cuidarla y de cultivarla. Entonces, evidentemente, por eso es que se puede calificar la, eh, la presencia de Santo Tomás en el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia como amplia y consistente. Ahora, hay un tema interesante con respecto a persona y sociedad como dos realidades de capital importancia en la doctrina social de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, en primera, segunda, la cuestión 90 del artículo 4, dice: se puede inferir la definición de la ley, la cual no es sino una ordenación de la razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la comunidad. Para esto, el tomismo que se ha desarrollado, que es una cosa muy interesante observar en los Estados Unidos, hay varios profesores que han desarrollado este tema, como Brian McCall, de la Universidad de Oklahoma, donde precisa que la enseñanza tomista considera 3 entidades relevantes en la elaboración de la ley: el que tiene el cuidado de la comunidad, los individuos que componen la comunidad y la propia comunidad. Este matiz del pensamiento tomista choca con la incomprensión del derecho moderno.
bajo la guía ideológica del liberalismo y el positivismo, para los que solo existe el soberano o el Estado o el legislador y el individuo. También los utilitaristas, que son de raigambre liberal, afirman la existencia de una suerte de intereses agregados individualistas, pero no la existencia de una comunidad, que es fundamental, no solamente para la teoría de explicación de la ley, sino para la comprensión de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Y precisamente en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es el último libro oficial elaborado por la Iglesia en términos de doctrina social, eh, basta ver el índice temático y se menciona el derecho de una nación a sus tradiciones, que precisamente va a ser uno de los elementos fundamentales para la elaboración de la ley, que la comunidad tiene tradiciones que hace que la inspiración en la ley natural pueda dar un derecho distinto en una nación y otra, no porque haya elaboraciones diferentes o contradictorias, sino porque hay elaboraciones aplicables y adecuadas de la ley natural a la condición en que atraviesa una comunidad determinada. Evidentemente también el bien común, derecho y vida social. Otros temas que se van desarrollando en el compendio son doctrina social, instituciones y leyes, elegidos y elaboración de las leyes, o sea, electores, elegidos y elaboración de leyes, doctrina social con espíritu cristiano y leyes, leyes y contenidos de la fe y de la moral. Y finalmente, solamente estoy subrayando lo más destacado, la visión totalitarista de la sociedad y la persona, y la ley natural y la vida de las sociedades. Vemos cómo solamente de 2 líneas y media que podemos leer y reflexionar en el artículo 4 de la cuestión 90 de la primera segunda parte de la suma, da para un desarrollo doctrinal de lo que es la sociedad, la persona, la ley, la moral y todo lo que es el desarrollo de la doctrina social de la Iglesia en esos tópicos. Evidentemente que la sociedad o la comunidad no solamente es la sociedad política, por cuanto la familia es la primera sociedad, la sociedad príncipe de la sociedad política. Y es, en cierto modo, sobre la cual se va a arquitecturar y edificar la sociedad política. De ahí que si fallan las bases, si fallan los cimientos, evidentemente la sociedad va a estar desarticulada y en una grave crisis. Como por ejemplo, con lástima leía desde el año pasado estadísticas en mi país, en el Perú, que ya la tasa de nacimientos en mujeres solteras ha superado a la tasa de nacimientos dentro del matrimonio, lo cual significa una gravísima crisis de la célula fundamental de la sociedad, la familia. La familia es una célula vital y la familia es comunidad de personas. Lo dice Juan Pablo II en Familiaris Consorcio numeral 18, perdón, numeral 221. La familia se presenta como espacio de comunión tan necesaria en una sociedad cada vez más individualista, que debe desarrollarse como una auténtica comunidad de personas, gracias al incesante dinamismo del amor, dimensión fundamental de la experiencia humana, cuyo lugar privilegiado para manifestarse es precisamente la familia. Ahora, iniciar un itinerario intelectual, nociológico, por el camino que Santo Tomás nos traza en esa definición de la ley que hemos dado al inicio de esta parte, nos llevará a una interesante fundamentación de lo que se sostiene en la recta doctrina social de la Iglesia. Nos permitirá ese itinerario tomista señalado colegir que la comunidad es un concepto ausente en la definición del derecho por el positivismo jurídico.
desarrollado por los filósofos ingleses Bentham y Austin a lo largo del siglo XIX, por Hans Kelsen a lo largo del siglo XX, y su base filosófica fue el empirismo inglés del siglo XVII, Hobbes, Locke, Berkeley, y del siglo XVIII, Hume y Comte. Se podrá comprender entonces y distinguir a raíz del pensamiento tomista lo que se distingue a un conjunto de individuos de lo que es una comunidad. Y se colegirá la importancia del concepto de comunidad en la elaboración e interpretación del derecho. Y entenderemos, asistidos por la metafísica y los contenidos de la filosofía práctica de Santo Tomás de Aquino, por qué la oposición originaria y sostenida en la doctrina social de la Iglesia de las condenas al liberalismo, al socialismo y al globalismo, en razón de que socavan los cimientos de la comunidad. Los tres, de distinta manera, pero los tres. ¿Cómo es que el globalismo, el liberalismo y el socialismo, sobre todo en especial el socialismo de inspiración marxista, socava a la comunidad? Eh, el liberalismo deforma la concepción de la persona humana y trastoca el entendimiento de lo que es la sociedad. Y eso lo explica entonces por qué el liberalismo va de la mano siempre del positivismo jurídico. El liberalismo tiene un apego al subjetivismo, abre una interrelación vastamente pluralista, por lo que auspicia la desunión y altera la concordia social con un sinnúmero de visiones, no solo diversas, sino más bien irreconciliables entre sí. Los estados modernos han sido conformados por personas que se consideran ser antípodas entre sí, porque prima el individualismo y la libertad sin fronteras, la libertad sin ninguna delimitación, porque estiman que legítimamente se puede sostener posiciones irreductibles e incompatibles con la creencia que así forman sociedad. Y el caos lo complican cuando los liberales además sostienen que la política no puede, por no ser capaz, evaluar la pretensión ni de la verdad ni del bien, objetivos, de ninguna de las posturas que el sistema coge como derecho inalienable de cada uno. Y entonces el sistema liberal, que tiene una concepción del hombre, una concepción de las realidades humanas, la familia, el trabajo, una concepción de las realidades trascendentes, la verdad, el bien. El sistema se niega a debatir principios morales porque desea guardar coherencia con su ambivalencia hacia todas las posiciones que sobre el bien puedan proferirse desde la moralidad y desde la inmoralidad. Por supuesto, persiguiendo atrozmente a la definición moral objetiva y categórica, pues la verdad y para el bien el sistema liberal no deja espacios. No es tolerante con el bien y la verdad. El liberalismo no está pensado para arribar a consensos. Es enemigo de la concepción católica del derecho, en sus tres elementos configurativos: persona, autoridad y comunidad. Y el cuarto, que también es muy importante, las costumbres de esa comunidad. Para el liberalismo, la ley, el derecho, no es concebida para promover y auspiciar consensos, porque considera que el consenso es imposible en la república de Robinson Crusoe que concibe tan individualista. La ley liberal, el derecho liberal están concebidos para apoyar y promover el desacuerdo, lo irresoluble, el pluralismo profundo, y desestima como planteamiento fallido e inservible construir y mantener un Estado-nación en el que los ciudadanos puedan legítimamente promover, puede ser doctrinas rivales, pero nunca irreconciliables. Entonces, a esto se agrega lo que
La comprensión que nos permite la metafísica tomista y la filosofía práctica contenida en las obras de Santo Tomás para elaborar y sostener una comprensión del liberalismo a fin de rechazarlo de raíz. Y ojo, Santo Tomás es del siglo XIII y el liberalismo es del siglo XIX. Entonces la visión no es profética, es simplemente la capacidad analítica y la vigencia de la enseñanza de Santo Tomás que nos permite no solamente sostener una doctrina social elaborada desde finales del siglo XIX hasta hoy, con muchas citas que sostienen las verdades que en los textos de doctrina social se mencionan, siempre con una reiterancia a las referencias de las obras de Santo Tomás de Aquino. El otro gran enemigo que tenemos y que ha sido constantemente calificado y denostado por la enseñanza pontificia en la doctrina social de la Iglesia es el socialismo, especialmente de inspiración marxista, que elimina el consenso profundo entre la ley y la justicia, porque apunta a otro de los elementos que, aparte de los que ya destruye el liberalismo, y es el interés común en la utilidad práctica, porque se destruye con la confrontación entre clases sociales. Para el marxismo, la historia no se caracteriza por la búsqueda de intereses comunes, sino por la lucha entre las clases por el poder económico, o sea, sumamente materialista. Para el marxista no hay intereses nacionales de la comunidad, sino intereses de clases que no entienden la unidad de la comunidad social. El marxismo no solo se aplicó en la mitad del mundo, subyugado por el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, los países que les tocó estar detrás del telón de acero, sino que también avanzó con su prédica violentista y su accionar revolucionario también en la otra mitad del mundo, la que se llamaba el mundo libre, afectando a las sociedades europeas y al propio Estados Unidos de América en sus centros neurálgicos como son la universidad y los medios de prensa. Liberalismo y socialismo, dos grandes enemigos de la civilización, del hombre y de la comunidad política, que no ha habido mayor vigor y constante definición y eh, condena que las que están en los documentos sistemáticos salidos desde el siglo XIX hasta el siglo XXI de la doctrina social de la Iglesia. A esto se une un nuevo fenómeno, el globalismo, que la doctrina social de la Iglesia tampoco deja de analizar. ¿Por qué? Porque es un movimiento destructor de comunidades, un disolvente de las naciones. Convoca a la armonía internacional mediante la reducción del rol de las autoridades nacionales. Ya no da cabida al Consejo de Santo Tomás de Aquino sobre las distintas leyes que deben de tener los diferentes países, porque así adecúan sus diferencias. El globalismo es el gobierno mundial, unificado el poder en una hiperconcentración que disuelve a las comunidades pequeñas y crea superestructuras para combinar pueblos que no comparten consenso común sobre justicia y derecho. Así, el globalismo se pone en la condición de no poder formular un verdadero derecho y el globalismo comparte por ellos con el liberalismo el relativismo. En suma, la comunidad, las comunidades, están siendo insistentemente socavadas por el globalismo, el liberalismo y el socialismo, en especial el de inspiración marxista. Por tanto, al ser destructores de la comunidad, no solo de la comunidad política, también son insistentes destructores el liberalismo, el socialismo y el globalismo con la base de la comunidad política, que es la familia, que es otra comunidad. Por lo tanto, al ser destructores de la comunidad, también se ufanan en subvertir la justicia y el derecho.
Nos queda pues restaurar la comunidad y restaurar la ley para poder reconstruir la comunidad, siguiendo el consejo de Santo Tomás de Aquino. He querido dar esas pinceladas porque esto abre, gracias a la colaboración de analistas en política, en sociología, en derecho, de tanto europeos como norteamericanos y como de nuestros países hispanoparlantes, de lo mucho que la doctrina social de la Iglesia puede mirar en un horizonte y prever y resolver cosas novedosas desde un pensamiento que tiene una vigencia, que es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, eh, que hoy, o en estos días, en este año, recordamos los 800 años del nacimiento de este gran santo, ¿no? Se estima que nació en el año 1225 y por lo tanto son 800 años a esta fecha. El tema es que Santo Tomás de Aquino, y en su época nadie podía imaginar el planteamiento de una ideología liberal, de una destrucción como el marxismo lo ha hecho en nuestras sociedades en los últimos 100 años, ni tampoco la solución que se da para el mundo de hoy a través del globalismo impuesto. Sin embargo, los estudios y la concepción nociológica que Santo Tomás desarrolla sirve con una actualidad impresionante, con vigencia activa para entender y resolver los problemas que hoy nos angustian y que hoy nos convocan a resolver. Quería yo, con estas pinceladas, poco desordenadas, en los 25 minutos que debo eh, guardar, este, invitarme a mí mismo y contagiar con esta invitación a todos ustedes para que Santo Tomás sea y siga siendo la piedra que fortalece la investigación y la visión en lo que son las ciencias sociales, lo que es el conocimiento de nuestra sociedad para el vivir bien y el ver vivir, el vivir bien y el bien vivir, que eran justamente los dos fines que Aristóteles proponía para el ser humano viviendo en una comunidad organizada. Leo cumplí tu encargo. Gracias. Muchas gracias, Sergio, y por demás, y por demás. Le damos la palabra ahora a nuestro segundo gran orador, que es el doctor Jaime García Newman. Doctor, su cátedra. Hola, buenas tardes, buenos días allá, buenas tardes aquí en España. Quiero saber si se escucha bien. Perfecto. En esta segunda parte, entonces, voy a tratar de sintetizar lo que es, a mi modo de ver, el legado de Santo Tomás de Aquino para la doctrina social de la Iglesia, en 5 puntos. El primer punto es justamente el origen y paradigma de la doctrina social de la Iglesia con León XIII. El doctor Tapia en su primera parte ya avanzó este tema muy bien, me parece, y entonces voy a decir solamente algunas anotaciones al margen sobre el tema de cómo el inicio de la doctrina social de la Iglesia con León XIII es un paradigma que implica a Santo Tomás de Aquino a lo largo de toda la doctrina social hasta la actualidad, aunque muchas veces no aparece explícitamente. Y que es muy importante, pero muy importante en este momento en que ha llegado entonces nuestro nuevo sumo pontífice, León XIV,
que al escoger su nombre ha dicho que justamente quiere revivir este legado de León XIII, actualizando lo que es la doctrina social para la situación actual del mundo, inteligencia artificial, posverdad, etcétera. Entonces, me parece que es muy importante revisar eso. Como tengo muy poco tiempo, voy a hacer prácticamente títulos y subtítulos y si hay más adelante oportunidad, pues se podrá ampliar la situación, la explicación. Pero hay que tener en cuenta que la doctrina social de la Iglesia es, como lo dijo el doctor Tapia, una continuidad. Esto no es que sea absolutamente novedoso, sino que es la aplicación en el último siglo y medio de lo que ha sido la historia de salvación en el sentido de la voluntad divina, la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento aplicada a los hechos históricos. En el Antiguo Testamento se vivió con los profetas como anuncio, en el Nuevo Testamento entonces como realización, y la Iglesia a través de los padres, a través de los doctores y a través de su magisterio, a través de su tradición, pues lo ha seguido llevando a cabo. Ahora, ¿qué sucede en el siglo XIX? Suceden varias cosas que hacen que sea más explícito esta teología moral aplicada a la sociedad por una serie de cambios que hay. Recordemos que el siglo XIX, que le tocó vivir a León XIII, ya en sus últimas décadas, comienza con todos los efectos de la Revolución Francesa, que era una revolución anticristiana, entre otras cosas, por la relación entre el trono y el altar. Y eso significó también un cambio en la mentalidad y un avance de toda una filosofía secularista liberal, por un lado, por otro lado, la revolución industrial, con todo lo que significa la cuestión obrera, la cuestión de la terrible explotación de los trabajadores que hacía la primitiva revolución industrial, las revoluciones políticas que se dieron en toda Europa, particularmente, y en el caso de la Iglesia, pues la pérdida de los estados pontificios, etcétera, que le tocó muy de lleno a León XIII. León XIII durante 25 años no pudo salir de los palacios que estaban en el Vaticano porque había perdido los estados pontificios y no había forma de solución en ese momento. Después se llegó a lo que conocemos entonces como un estado, el Estado del Vaticano y demás. Pero a él le tocó muy duro y le tocó también la última parte de Pío XI, Pío IX, con quien trabajó, en la condena de todos los errores que había traído el modernismo. Con el sílabus, cuánta cura, después el Concilio Vaticano I, etc. Y cuando llega a ser elegido entonces como sumo pontífice en 1878, la primera encíclica en el 79 es justamente Eterni Patris, que se subtitula Revivir la filosofía cristiana según la mente de Santo Tomás de Aquino. Por eso, como decía el doctor Tapia, en 1902, un año antes de morir, León XIII explica cuál es el legado que deja, porque había dejado 86, 87 encíclicas y cartas apostólicas, y dice cuál el legado y la forma lógica y temática que se debe leer. Entonces son 9 encíclicas, y la primera y principal, es Eterni Patris, porque es el legado de Santo Tomás de Aquino que le permitió a él revertir justamente todos los errores de la modernidad y poner a salvo a la iglesia que estaba en una situación de peligro existencial para la fe católica. Tanto por el liberalismo, que decía que la religión era fanatismo y era superstición y debía dedicarse solamente la iglesia al ámbito privado, a las devociones privadas, no debía salir de la sacristía y no tener ninguna implicación en la actividad pública, como por el lado comunista, socialista, que era calificada como el opio del pueblo. Entonces, llamada, o sea, en el peligro de desaparición de la fe y de la institucionalidad eclesial, eh, León XIII sale en defensa y sale armado y muy bien armado
con el pensamiento y con el legado de Santo Tomás de Aquino. Y nos deja muchas encíclicas, ya la mencionó también el doctor Tapia, pero de una manera muy especial, la Rerum Novarum, con la que resuelve, por lo menos a nivel de principios y a nivel de criterios, la cuestión social, ni capitalismo liberal, ni colectivismo comunista, de una manera magistral, tan magistral que todos los papas posteriores han seguido este legado, entonces en lo que León, no, Pío XI, en la cuadragésimo año, 40 años después, denomina doctrina social de la Iglesia, y así ha seguido hasta la actualidad. Entonces, es muy importante el legado de Santo Tomás de Aquino en ese paradigma inicial y origen de la doctrina social de la Iglesia moderna con León XIII. Por otra parte, hay que ver que eh, Eterni Patris, revivir la filosofía cristiana según la mente de Santo Tomás de Aquino, el Papa León XIII deja muy claro que no son las escolásticas decadentes, que se trata de ir a las fuentes, de ir a Tomás, de ir directamente al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, porque a veces hay, y lo ha habido a lo largo de los 800 o 750 años de pensamiento tomista, ha habido auges y ha habido decaimientos y ha habido distorsiones y etcétera. Pero entonces no se trata de la escolástica decadente formalista aristotélica de aprender de memoria una serie de principios y de definiciones y fórmulas, sino el pensamiento vivo de Santo Tomás de Aquino. Y él habla de que todos los problemas que tenemos en el siglo XX con la modernidad, o con el modernismo más bien, y con el positivismo, que es la ideología presuntamente científica, que rechaza la filosofía y rechaza la fe, todos estos problemas devienen de una falsa filosofía, y que Santo Tomás de Aquino nos proporciona unas semillas que nos van a dar unas verdades, lo dice así textualmente en Eterni Patris, y que nos van a permitir también, son armas para luchar en contra de las herejías y de los errores en los siglos futuros. Entonces, de eso se trata justamente lo que queremos transmitir. Cómo es una filosofía perenne y cómo, en qué sentido es perenne y en qué sentido, en la medida en que la iglesia a veces, me refiero a la iglesia institucional o el magisterio, se aleja en algunos momentos de estas definiciones, pues comienzan las ambigüedades y comienzan los problemas y los desmentidos y las cosas. Entonces hay que retornar a Tomás para enfrentar en el siglo XXI todos los problemas enormes que tenemos que enfrentar en la postmodernidad. Es interesante también ver el tema de las estadísticas, por lo menos para comenzar. La Rerum Novarum, que es la encíclica inicial de la doctrina social de la Iglesia sobre las cosas nuevas, sobre la cuestión social, además de citar la Sagrada Escritura, que tiene que ser la fuente principal de todo el magisterio de la Iglesia, tiene 10 citas adicionales que no son de la Escritura. 9 son de Santo Tomás de Aquino y una de otro padre de la Iglesia. Y 40 años después, bueno, está cuadragésimo año, pero ya se incorporan los conceptos y las ideas de Santo Tomás en las encíclicas sociales y en el pensamiento general de la Iglesia. No ha habido papa desde León XIII que no recomiende Santo Tomás de Aquino, incluyendo el Concilio Vaticano II. Otra cosa es que los seminarios y las facultades teológicas lo enseñen, o enseñen más bien las falsas filosofías que nos han traído tantos problemas, dentro y fuera de la iglesia. El compendio, que es muy interesante, muy importante, y que también mencionó el doctor Tapia, el compendio de, de la doctrina social de la iglesia, ordenado por el Papa Juan Pablo II y en el que participó también en ese momento como presidente, se dice, de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, pues es como un segundo catecismo.
Es un catecismo para la doctrina social, porque en forma temática se van resumiendo, digamos, lo que ha hecho los distintos papas, el magisterio de la Iglesia, desde León XIII en adelante, sobre los distintos temas. Y en el compendio aparece, además de la Sagrada Escritura, que es la fuente principal, Santo Tomás de Aquino 26 veces. Y le sigue San Juan Crisóstomo 3 veces, San Agustín 2 veces. Entonces, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino es central, es clave, y muchas veces pues está implícito. Cada vez que hablamos de la dignidad humana, cada vez que hablamos del bien común, del orden natural, de la ley natural, etcétera, etcétera, en la doctrina social nos estamos refiriendo a esa cosmovisión de Santo Tomás de Aquino. Esto era el primer punto. El segundo punto que quiero tratar entonces es, lo he titulado Contra el relativismo, la cosmovisión de Santo Tomás de Aquino y la doctrina social de la Iglesia. Entonces, toda la ideología del modernismo actual, que el Papa Benedicto XVI llamaba la dictadura del relativismo, tenemos armas poderosas para vencerlo. Y las armas más poderosas que tenemos es justamente la cosmovisión de Santo Tomás de Aquino y la doctrina social de la Iglesia. Digo cosmovisión porque se le ha llamado a veces sistema, así lo llama, o arquitectura conceptual de Santo Tomás de Aquino, o principios de Santo Tomás de Aquino, o filosofía, o teología. Pero yo creo que cosmovisión es una cosa más abierta en el sentido en que te da una estructura sólida y te permite al mismo tiempo enfrentar las nuevas situaciones totalmente novedosas por el avance de la ciencia, por el avance de la técnica, por el avance de la historia misma de la humanidad, con las herramientas de Santo Tomás de Aquino. Entonces es muy importante la cosmovisión de Santo Tomás de Aquino, que está implícita, digo, en la doctrina social de la Iglesia y que es necesario hacerla explícita. Cuando hablamos entonces de creación y redención, el exitus y el reditus, el orden natural y el orden sobrenatural, la naturaleza y la gracia, la fe y la razón, la Iglesia y el mundo. Estamos hablando de esa síntesis que hizo Tomás de Aquino entre la fe cristiana, el depósito de la fe cristiana y la filosofía clásica, recogiendo también a los padres de la Iglesia, especialmente a San Agustín. Entonces, si lo leemos desde esa perspectiva de la tradición de la Iglesia, podemos ver entonces cómo esa arquitectura conceptual realista que nos brinda nos permite entender y distinguir lo natural y lo sobrenatural y todo lo que el padre Fosbury llamaba principios, los 9 principios, la primacía, etc. Padre Fosbury en la cultura católica lo que quiere hacer justamente es esto, traer a Santo Tomás de Aquino para la actualidad y presentar su cosmovisión como una cuestión indispensable para la formación cristiana en este periodo de la historia humana. Y por eso habla de las primacías y los principios, donde la creación, ¿cómo lo dice? La primacía del creador sobre la criatura, del orden sobrenatural sobre el orden natural, de lo ontológico, el ser, sobre lo nociológico, el conocer, el sentir, etcétera, etcétera. Estas primacías son fundamentales y son una brújula que tenemos y un legado importantísimo del padre Fosbury en el sentido de lo que es la cosmovisión de Santo Tomás de Aquino para enfrentar cualquier situación, cualquier problema actual. Y la regla de oro, que también nos la recuerda Fosbury, de Santo Tomás de Aquino, de que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, y que la naturaleza al mismo tiempo se subordina a la gracia. La razón se subordina a la fe y el amor humano a la caridad. Entonces, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino nos permite, contra el relativismo y la posverdad, una cosmovisión que al mismo tiempo que tenemos una fidelidad a la tradición
de la Iglesia y sobre todo a, sí, al depósito de la fe, que es inamovible, tenemos también la posibilidad de hacer una renovación frente a las nuevas situaciones que vive la humanidad y la sociedad humana. Entonces, este tema de fidelidad y renovación es indispensable y nos lo permite justamente la cosmovisión tomista. Fidelidad a las fuentes y al mismo tiempo renovación. El compendio en el número 75, que recomiendo a cualquiera para revisar este tema, todo lo que estoy diciendo está de una u otra manera o está concentrado en el número 75 del compendio y también en una carta del Papa Pablo VI que se llama Lumen Ecclesiae, que se hizo a los 70 años, perdón, 700 años de la muerte de Santo Tomás de Aquino. Lumen Ecclesiae, de Pablo VI sobre Santo Tomás, que es una joya absoluta y que está muy olvidado, a mi modo de ver. Entonces, la fe y la razón, dice el compendio, constituyen las dos vías cognitivas de la doctrina social, siendo dos las fuentes de las que se nutre. La revelación, por un lado, y la naturaleza humana, por otro. ¿Qué es lo que permanece, lo que es firme? La revelación. ¿Qué es lo que está cambiando y que es necesario abordar una y otra vez permanentemente? Los avances, los cambios en la naturaleza humana y en la historia de la sociedad. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que muchas veces nos llevan a dar traspiés en el pensamiento y en el pensamiento eclesiástico y en la teología. Bueno, que para adaptarse al mundo, para responder a los signos de los tiempos, la Iglesia entonces muchas veces quiere olvidar o modificar o transformar ese legado inamovible que es la revelación, el depósito de la fe, para adaptarlo a los tiempos. ¿Y qué es lo que nos recuerda Santo Tomás? Y que lo recuerda también Chesterton. Liberarse de la dictadura de la moda, liberarse de la dictadura del presente, recoger la tradición y sobre esos firmes principios, pues trabajar. Y en ese sentido, creo yo que la gente joven hoy en día, se está viendo en Estados Unidos y en algunos países europeos también, está, después de años de toda la ideología woke y de todo el relativismo cultural en muchos sentidos, está deseando unos principios firmes para guiarse y un sentido, algo que le dé sentido a sus vidas. Y esa cosmovisión de Santo Tomás es absolutamente clave. Y repito, cuando se pierde ese equilibrio, cuando nos alejamos de ese equilibrio, pues viene la confusión, las ambigüedades, los desmentidos, una cosa sí, o una cosa es hoy, otra cosa es mañana, y la iglesia no puede estar así, ni la sociedad tampoco. Entonces es necesario retomar, regresar a la cosmovisión de Tomás. El tercer punto que quisiera resaltar es, entrando un poco más en detalle, el método de Santo Tomás que utiliza la doctrina social y que desde el principio, desde León XIII, está muy claro, y es la razón iluminada por la fe, que eso nos viene de San Agustín, ¿no? Cree para que entiendas y entiende para que creas. Entonces, ¿qué es lo que me parece novedoso? Lo que me parece novedoso es que es una nueva epistemología. Utilizar la fe iluminada por la razón no, no le quita calidad a la razón ni a la ciencia, sino que le da una mayor profundidad y un mayor sentido. Lo dice también, eh, bueno, el compendio en su número 75 dice así: la doctrina social es un conocimiento iluminado por la fe, que precisamente porque es tal, expresa una mayor capacidad de entendimiento. Entonces, lejos de que la fe está en contra de la razón, como ya nos indicó muy certeramente Tomás de Aquino hace 750 años, la fe perfecciona la razón, eleva la razón. Y eso es lo que ha permitido entonces que la doctrina social de la Iglesia tenga más razón
que todos los teóricos sociales en una serie de problemas que hemos estado viviendo en año y medio en la sociedad humana. Fíjense, por ejemplo, el tema de León XIII con la cuestión obrera, por quien, en medio de toda la confusión, en medio de las presiones, en medio de las revoluciones sociales que estaban destruyendo media Europa, él dice no a la explotación de los trabajadores, no a la explotación de los trabajadores. Y al mismo tiempo, en medio de toda la revolución social que estaba habiendo para acabar con la propiedad privada por los movimientos comunistas y socialistas y anarquistas, dice respetar la propiedad privada, etcétera. Va armando toda una situación quirúrgica, recogiendo lo positivo de un extremo y de otro, como hace Tomás de Aquino justamente en su método, y presentando una alternativa que está más allá, está en un nivel superior y que permite integrar lo que tengan de integrable esos opuestos. Entonces, hoy en día nos queda muy fácil decir, sí, mira qué razón tuvo León XIII en atacar al liberalismo manchesteriano explotador. Y qué razón tuvo al mismo tiempo para atacar el comunismo y el colectivismo y todo lo que se estaba haciendo. Eso lo podemos decir un siglo y medio después, pero en ese momento, ¿cómo tuvo la claridad? Lo tuvo por la razón iluminada por la fe. Y lo mismo podríamos decir de muchas otras cosas. Fíjense, Pío XI, con la Quadragesimo Anno. ¿Qué dice él en la Quadragesimo Anno? Dice, las guerras que se están produciendo, acaba de pasar la Primera Guerra Mundial, estábamos en el año de 1931 y apenas estaba llegando Hitler al poder en Alemania y estaba Mussolini en Italia. Entonces, y estaba el comunismo en Rusia. ¿Qué dice él? Dice, el imperialismo internacional del dinero está causando estas guerras y la alternativa no puede ser ni el comunismo marxista, ni tampoco puede ser los totalitarismos. Y hace unas encíclicas en contra oponiendo en su lugar el fascismo italiano y sobre todo en contra de Hitler, que en una encíclica, una carta, perdón, que se lee el Domingo de Ramos de 1937 en todas las iglesias de Alemania, condenando al nazismo. ¿Quién podía hacerlo en ese momento? Nadie. Todas las potencias occidentales estaban con Hitler o negociando o haciendo cosas. Entonces, ¿de dónde saca esa claridad? Entonces, repito, tenemos un instrumento epistemológicamente superior que es la razón iluminada por la fe, que permite adelantarse a los acontecimientos y poder ver con claridad los justos límites de estas situaciones enfrentadas. E igual se puede decir de muchas otras cosas, por ejemplo, Pablo VI con la Humane Vitae, toda la crítica que hubo dentro y fuera de la iglesia. ¿Y qué podemos decir hoy en día? Acertó, acertó. Y estamos hablando de Pablo VI, que se supone que era uno de los más avanzados y progresistas de los pontífices, de los últimos pontífices. Y acertó. ¿Y en qué acertó? Bueno, estaba hablando también de la carta Lumen Ecclesiae, poniendo a Santo Tomás de Aquino como el equilibrio magistral, dice, el equilibrio magistral que nos permite comprender esta situación. Entonces, ese es el punto, para ver si que no me vaya a pasar de tiempo, sobre la epistemología y la fe iluminada por la razón iluminada por la fe. Hay otro legado de Santo Tomás de Aquino que es muy importante y lo he titulado La clave, centralidad del misterio de Cristo. La clave de la doctrina social de la Iglesia es la centralidad del misterio de Cristo, como en toda la obra de Santo Tomás de Aquino. Entonces, el Logos que se hace carne, se encarna en Jesucristo y que le da sentido a todo lo que es la creación y la redención de la humanidad, el exitus y el reditus, etcétera, es central en Santo Tomás. Y es central en Santo Tomás también que toda su teología y toda su filosofía está basada en su relación personal con Dios
a través de la oración y la meditación. Por eso él dice que eh, lo que está haciendo es contemplar las verdades eternas, contemplar al Creador y transmitirlo, comunicar lo que contempla. Y por eso al final de su vida, después de que tiene la experiencia que tiene, eh, dice que lo que ha escrito es paja en relación con lo que es la visión beatífica, a la que ya se está acercando y 3 meses después entonces fallece. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la doctrina social de la Iglesia, que muchos temen, porque dicen, no, esto lo que hace es simplemente que los izquierdistas tomen control dentro de la Iglesia, se metan en la Iglesia, las comisiones de justicia y paz son entonces el ámbito de que la izquierda... No, estamos hablando de doctrina social de la Iglesia centrada en el misterio de Cristo, centrada en el misterio de Cristo. La Iglesia no es una ONG, ni tiene que decir cuáles son las soluciones científicas, ni de la ecología, ni de nada de esto. Estamos hablando de centrarnos en el misterio de Cristo y que en base a ese centro se ordena todo lo demás. Se ordena todo lo demás, exactamente como lo hizo Santo Tomás de Aquino. El compendio en número 75 dice, el misterio de Cristo ilumina el misterio del hombre. La razón da plenitud de sentido a la comprensión de la dignidad humana y de las exigencias morales que la tutelan. Entonces, toda la doctrina social de la Iglesia está atravesada por un concepto que es clave en la modernidad y es clave en la filosofía jurídica y política, y es la dignidad humana. Todos los derechos humanos están basados en la dignidad humana. ¿Y en qué se fundamenta la dignidad humana si no es en que el hombre es creado a imagen y semejanza del Creador, que es capaz de Dios? No solamente imago Dei, sino capax Dei, que tanto le gustaba al padre Fosberg. Capax Dei, capaces de Dios, y llamados a ser filius Dei, hijos de Dios. Entonces, esto lo quiero decir porque la doctrina social de la Iglesia no se puede convertir en sociología, ni se puede convertir entonces la Iglesia, repito, en una ONG, sino que todo se deriva, toda esta visión de la sociedad, de la política, de la economía, se deriva de centrar todo alrededor de la persona de Jesucristo y del misterio de Cristo. Y en quinto lugar, como quinto punto, lo he titulado La segunda escolástica precursora de la DSI, de la doctrina social de la Iglesia, la segunda escolástica. Es decir, en la modernidad, es decir, de 500 años para acá, desde el descubrimiento de América, desde que se hizo la circunnavegación terrestre, etcétera, etcétera, todos los avances de la ciencia y demás, eh, Santo Tomás de Aquino ha estado presente para iluminar lo que son los nuevos problemas en 2 ocasiones, en 2 períodos principalmente, en muchos períodos más también y hay mucha otra gente, pero hay 2 períodos que sobresalen. Uno es la segunda escolástica y otro es justamente la doctrina social de la Iglesia a partir de León XIII. Y tiene mucha relación, porque estamos hablando de la segunda escolástica como la escolástica española. El próximo año de 2026 se cumplen 500 años en que el dominico Francisco de Vitoria, luego de estar 15 años estudiando y trabajando en París, en la Universidad de París, y empapándose de Santo Tomás de Aquino, regresa a España y gana la cátedra prima de teología en la Universidad de Salamanca. Y lo que pone 2 meses después, a pesar de toda la oposición, es volver a Tomás, volver a Santo Tomás de Aquino. Pone el pensamiento de Santo Tomás de Aquino obligatorio y hay 3 generaciones a partir de allí, 3 generaciones de teólogos, no solamente dominicos, después eso se extiende también a los agustinos, franciscanos y a los de la Universidad de Alcalá de Henares y a los jesuitas de la Universidad de Coimbra, y son 3 generaciones de pensadores de primer nivel. ¿Cuál es el problema? Que la leyenda negra
impuesta por el Imperio Británico contra España y contra el mundo católico, durante 300 años ha oscurecido lo que es la Segunda Escolástica. Segunda Escolástica que no solamente es la Escuela de Salamanca y el Siglo de Oro español, sino que tuvo una participación muy directa también en el Concilio de Trento. Francisco de Vitoria era el delegado imperial para ir al Concilio de Trento como teólogo del emperador, pero por enfermedad no pudo ir, envió a Domingo de Soto, que era su mano derecha, y estos teólogos enderezaron y respondieron a Lutero y a Calvino en una cosa tan importante como es el Concilio de Trento, que pudo dilucidar en detalle y con una precisión quirúrgica extraordinaria lo que era recto y lo que no era correcto y cómo proseguir para lo que ha sido la renovación de la iglesia, la contrarreforma se llama. También tiene que ver con América y tiene que ver con las universidades de Lima y la Universidad de Nueva España o México, porque los discípulos de Victoria estuvieron también en América. Pero lo que quiero decir con esto, en relación con la doctrina social de la Iglesia, es que ellos se adelantaron en la doctrina social de la Iglesia para explicar desde Santo Tomás de Aquino lo que era ese nuevo mundo, que era una esfera donde se podían medir las distancias, los mares intercomunicados, etcétera, donde se podían ver las distintas sociedades humanas como un todo y formular desde Santo Tomás de Aquino un derecho de gentes y una communitas orbis, una comunidad del orbe, con una serie de leyes y derechos que hoy en día los investigadores dicen, mire, este señor es el iniciador, el verdadero creador del derecho internacional y el precursor de los derechos humanos internacionales. Entonces, tenemos que recuperar esta segunda escolástica porque además nos interesa a nosotros como hispanoamericanos recoger ese legado tomista y actualizarlo porque tiene muchísima actualidad. En este momento en que el mundo se está en la pelea de las guerras, de si vamos a una hegemonía unipolar por la fuerza o un mundo multipolar, etcétera, es absolutamente clave la filosofía tomista tal y como la revivieron hace 500 años en la escuela de Salamanca, estudiando los problemas económicos, los problemas políticos, los problemas jurídicos, los problemas de comercio, etcétera. Y eso es lo que hace hoy en día la doctrina social de la Iglesia. Entonces, hay una vinculación directa que es necesario también profundizar. Entonces, en estos 5 puntos he querido presentar un poco lo que me parece que es el legado de Santo Tomás de Aquino en relación con la doctrina social. Y termino diciendo que es muy importante para evitar desviarnos, hacer explícito a Santo Tomás de Aquino en la doctrina social, de manera de que su cosmovisión, su método, nos permita asegurar una respuesta como la que decía León XIII ante los errores y ambigüedades de los siglos futuros. Gracias. Muchas gracias, querido Jaime. Al igual que la exposición de Sergio, ha sido un verdadero lujo, un gusto escucharlos a los dos, porque nos han permitido recorrer. Sergio decía con mucha humildad, eran pinceladas, yo más que pinceladas me parece que eran eh, profundas intuiciones de cada uno de los dos, que demuestra un sistemático estudio y una reflexión sobre nuestro maestro. Ambos, cada uno a su manera, han ido recorriendo distintos puntos que conforman este tesoro invaluable que tiene la Iglesia, que es la cosmovisión de Santo Tomás, y ha mostrado, digamos, grandes puntos de su síntesis, ¿no? Reparando los fundamentos que hay en la persona, en la familia, la comunidad, la autoridad, el bien común político, la centralidad del bien y la verdad, digamos, estas verdades o estos principios antropológicos, morales, metafísicos, teológicos, que nos permiten justamente ir al centro de la doctrina social de la Iglesia, como bien destacó Jaime, manifestando que en el fondo, en el centro de esta doctrina social de la Iglesia, es la Iglesia y es el misterio de Cristo y es la concepción creatural de la persona
que le permite no solamente tener conciencia de lo que es, sino a lo que está llamado. Esto de Capac Dei para ser Filius Dei. Y que justamente nos permite responder a las crisis que cada uno de ustedes ha ido nombrando, el liberalismo, el socialismo, el globalismo, la posverdad, el relativismo. Bueno, ha sido brillante, la verdad, que su síntesis, sabiendo que tenían poco tiempo, aún así han sido realmente muy contundentes y que ha cumplido el objetivo que teníamos nosotros a plantear esta actividad y que nos entusiasman para comenzar el año que viene con nuestro plan sistemático de estudio en base a esto con lo que cerraba Jaime, ¿no? De mostrar a Santo Tomás en el centro y arriba de la doctrina social de la Iglesia.